10 comidas típicas de Francia que tienes que probar sí o sí. Y no es crepes, croissants, papas a la francesas, escargots. Primero que nada de eso se pronuncia así. O sea, se dice croissant, crepe, escargot. No se dice papas a la francesas, se dice frites. Y de hecho nosotros pensamos que es de Bélgica, no de Francia. No, les voy a dar 10 comidas realmente típicas que a los franceses, por la mayoría de nosotros, les encanta comer y además que pueden encontrar en la mayoría de las partes de Francia. Hola a todos, pues bienvenidos en mi canal Francés con Steph. Les recomiendo, si no saben nada de francés, ver mi playlist para que aprendan francés desde cero y que se suscriben a mi canal de Instagram, donde publico puros videos de francés que duran un minuto, ni más ni menos. Pues listo, ahora vamos con la lista de las 10 comidas típicas de Francia. Numéro 1, le pain au chocolat. Ah, qu'est-ce que c'est le pain au chocolat? C'est comme un croissant, mais avec du chocolat y rectangulaire. Es como un croissant, es la misma como masa, la pâte feuilletée, hojaldrada, creo que se dice en español, no sé. Pero sí es de forma rectangular con un poco de chocolate, pero... Ah. C'est délicieux. Bueno, ese más o menos porque lo compré en México y ya son las 5 de la tarde y ya creo que está un poco feo. Pero ya. Entonces, no pueden irse de Francia. Ay, tengo un chocolate aquí. Sin ir a una buena panadería. Buscan una boulangerie y ahí piden a la panadera o al panadero: Bonjour, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Hola, quisiera un pan de chocolate, por favor. Mejor vayan en la mañana. Como pues temprano, aunque sea como las 7, 8, 9 de la mañana, ya están listos. En Francia los panaderos se levantan a las 4 de la mañana para hacer todos los panes. Porque por si vas al final del día es probable que ya no tengan o que ya no está tan bueno. Tiene que ser fresco, hasta mejor cuando es aún caliente. Entonces si olvidan el croissant, le croissant también está bueno, pero para mí lo mejor es este pain au chocolat. ¿Ok? Numéro 2. Le saucisson. Miran mi sonrisa nada más hablando de saucisson. Siempre que voy a Francia y regreso a México, me llevo unos 2 o 3 en mi maleta, aunque es prohibido y ya como varias veces me lo han sacado la aduana si lo encuentran. Pero no puedo resistir de tomar el riesgo. Le saucisson, c'est le meilleur truc du monde. Es la mejor cosa del mundo. Es como un tipo de salchicha seca que comemos tipo de botana o en el aperitivo. Hay que cortarle como unas rebanadas muy finas y ahí lo vas comiendo. Pues a mí me encanta como tomarlo así solo. O sea, pues eso lo van a encontrar en pues cualquier supermercado. O también en los mercados pueden encontrar algún artesano que los vende. Los precios, o sea, de los más baratos pienso que iría como de los 3 euros hasta 10 euros por uno artesanal. Hay como de los finitos, como pues así de este tamaño, y unos un poco más como macizo y así grandes. Esos son los más artesanales, que son más buenos, unos que están recubiertos de hierbas finas o de pimienta. O sea, para mí es la mejor cosa del mundo y pues acompaña muy bien ahí con un vinito tinto. Lo pueden hacer también en un picnic. Y se guarda bastante tiempo en el refri, o sea, no tienen que comerle así entero, lo pueden cortar así unas rebanitas y lo guardan para el día siguiente o los días siguientes. Entonces vayan a Francia y compran un saucisson, ¿ok? Numéro 3, les salades. Si
las ensaladas. Pues quizás sorprendente eso, pero pues yo tuve la suerte de viajar bastante fuera de Francia, que sea en Asia, en América Latina. Y no sé, a mí me encantan las ensaladas, me encanta la carne, pero también las ensaladas, pero no en los otros países, solamente en Francia. ¿Por qué? Porque saben muy bien cómo acondimentarlas. Siempre hay una buena vinagreta, que es algo que no encuentro en los otros países. Y además me gustan más las combinaciones que hacen en Francia. Y le pueden poner queso o pues algunos tipos de carne. O sea, no dudan en pedir una ensalada en un restaurante de entrada. Le va a costar como entre 8 y 12 euros. Y pues son bastante grandes. A veces hasta hay unas ensaladas que te podrías pedir de plato fuerte. Y no sé, para mí siempre es una maravilla. Y cuando pues voy en verano en Francia, pues sí me encanta pedir muchas ensaladas. O hasta en invierno, como de entrada, con algún tocino adentro, o algún como, pues, am, como tripa. A veces hacen ensalada con tripa, aunque parece raro, pues como que sí, sí está bueno, ¿no? Entonces si piden un salad de entrada o de plato fuerte, pero no se van a arrepentir. Numéro 4. Le sandwich jambon-beurre. Qu'est-ce que c'est? Le sandwich jambon-beurre. No sé, como que aquí creo que lo llamarían como el baguette jamón y queso, que parece súper sencillo, pero es que pues, la baguette francesa y el jamón francés y la mantequilla francesa es otra cosa definitivamente. Sí es el sándwich más sencillo que pueden encontrar y lo pueden hacer ustedes mismos, van a un supermercado, escogen sus ingredientes. Bueno, la baguette la compran en la panadería, no en el super, ¿no? O lo pueden comprar el sándwich ya hecho, también en la mayoría de las panaderías los hacen cuando es el mediodía. Como van a encontrar ahí, pues preguntan, bonjour, je voudrais un sandwich jambon beurre. Muy sencillo, les va a costar como 3 euros, 4 euros, si está en una estación de tren mucho más, pero en una panadería normal debería ser los precios y así como que les hace como el mediodía, ¿no? Y es algo típico francés, entonces, o sea, no se vayan de Francia sin probar un sandwich jambon beurre. ¿Ok? 5. Les fromages. Pues sí, un clásico. Pero pues hay que saber qué fromage pedir, ¿no? Pero pues ahí no, tampoco no les puedo ayudar tanto. Hay una cita famosa en Francia que me gusta mucho de General de Gaulle, el expresidente francés, que pues fue pues, de los más respetados porque pues es el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y él decía, ahí les digo en francés, comment voulez-vous gouverner un pays avec plus de 258 types de fromage? O sea, ¿cómo quiere gobernar un país con más de 258 tipos de quesos? Entonces ahí les va, o sea, quesos hay para todos los gustos, o sea, tienen que ir al supermercado o a la fromagerie, que está dentro del supermercado o en su ciudad, o sea, puede ser una tienda especializada, y preguntan, pues yo, mis favoritos es el camembert, la tome de chèvre, les torquilles, le Saint-Nectaire, le Roquefort, etcétera, etcétera. Pues la idea es como ver el que le parece bueno, o pueden preguntar un queso fuerte, un queso no tan fuerte, pueden pedir consejos, ¿no? Entonces pueden decir así la frase, je voudrais un fromage fort, si quieren un queso fuerte, o muy fuerte, je voudrais un fromage très fort. Si quieren un queso que no sea tan fuerte, pues pedían un fromage léger, un fromage léger. Pero sí, entonces ahí es como enseñar, quiero este. O sea, van al súper y piden 3 diferentes, ¿ok? Y el clásico francés es el camembert. Eso pues no es tanto en la fromagería, ya está como en los estantes del súper, lo pueden pedir también. Numéro 6, les pâtisseries. Les pâtisseries. Aquí tomen un clásico y no les voy a dar un consejo de como tienes que escoger este o este. Yo, de hecho, no soy tan fan de lo dulce.
pero sí me gusta la pastelería francesa. Soy más de salado, pero tengo que reconocer que la pastelería francesa es muy rica. Entonces ahí escogen con los ojos. Vous allez dans une pâtisserie, van en una pastelería. A veces es panadería, pastelería, como boulangerie, pâtisserie o es nada más pâtisserie. Y escogen el que más le parece, o sea, hacen unos pequeños así, como, no sé, o sea, millefeuille, Paris-Brest, Opéra, les petites tartes aux fruits, tartes à la framboise, tartes aux fraises, etc., etc. Il y a beaucoup de tapisseries. Donc, primero encontrar una buena pastelería en la ciudad, o sea, que sea un artesanal, y escogen el que prefieren, no se van a arrepentir. Numéro 7. Les moules frites à la marinière. Qu'est-ce que c'est? Mejillones con papas a la francesa. Y marinière es el tipo de preparación. Se hace con vino blanco. Es delicioso. Es un plato típico del norte de Francia. También de Bélgica. Entonces, si van en esas zonas es el mejor lugar para pedirlo. También lo pueden encontrar en otras partes de Francia. Pero pues es más recomendable pedirlo en un restaurante que es como se especializa en la comida del norte de Francia o sea un restaurante de Bélgica, ¿no? Moules frites à la marinière. No se van a arrepentir. Y pues no es tan caro, pueden encontrar de 10 euros hasta 15 euros. 8. Les galettes. Pues parece a crepe, pero no lo es. Pues en Francia hay la distinción entre crêpe, que es como lo dulce, y galette, que es lo salado, que de hecho está hecho de otro tipo de harina, como de trigo negro, lo llamamos de blé noir. Es una especialidad de Bretaña, del noroeste de Francia, entonces ahí como lo pasado era recomendable tomarlo en el norte, pues ahí es muy recomendable tomarlo en la región del noroeste de Francia, Bretaña, o cualquier restaurante típico de Bretaña que van a encontrar, ¿no? Les galettes. Sí, pidan una de la típica, que es como jamón, queso, sí, jamón, queso, champiñones, o hacen unas con salmón, espinacas, pues todas son buenas, la verdad. Número 9. La raclette. Eso sí, o sea, es para los fanáticos del queso. Mejor si tienen un amigo ahí en Francia que lo invita. Es un plato que comemos en invierno, cuando hace frío. Y en general, pues tenemos un pequeño aparato en la mesa y uno o dos, dependiendo cuántos somos alrededor de la mesa. Y ahí tenemos como nuestros pequeños sartencitos y lo ponemos así nuestro queso que se llama el queso raclette como a fundir. Y en general tenemos muchas charcuterías al lado y papas como que hicimos cocer a hervir o al vapor. Y ahí como que ponemos el queso fundido en las papas y lo mezclamos con las charcuterías. Entonces, ahí no, si tienen un amigo francés y se van en invierno, tienen que pedirlo sí o sí que pues preparan un raclette. Es de lo más típico francés. Lo pueden también encontrar en restaurante, hasta es como un poco más bonito porque le ponen el queso raclette gigante con un aparato que calienta y ahí ustedes van como raspando, o sea, raclando, no sé cómo se dice. O sea, vous allez racler el fromage, ¿ok? Pues sí, la raclette. No te puedes ir de Francia en invierno sin probar eso. Y finalmente, le bœuf bourguignon. Eso es mi plato favorito de Francia. De hecho, es algo que ya aprendí a cocinar. Es como carne de res cocinada en vino tinto. Es como un tipo de estofado. Le ponemos zanahoria, también tocino, champiñones adentro. A mí me gusta acompañarlo con una puré de papa. Lo pueden acompañar con papas a las francesas. Le bœuf bourguignon. Yo pienso que en los restaurantes típicos, no típicos de Francia, pero sí un restaurante como un bistro de Francia, es un plato que pueden encontrar.
Como su nombre lo indica, es un plato que es típico de Bourgogne, la región Bourgogne, donde ahí es una región que está famosa por sus vinos tintos, de hecho. Entonces, le bœuf bourguignon es un plato, de hecho es como de los 3 platos favoritos de todos los franceses. ¿Ok? Pues muchas gracias por seguir este video. Les daré más tips en el futuro pues, sobre muchos temas. Creo que tengo muchas ideas de videos. Les recomiendo una última vez ver mi Instagram. O sea, es un material totalmente diferente donde hablo solamente en francés. Y pues es como lecciones de 1 minuto sobre temas específicos de pronunciación, de gramática, expresiones francesas. Ok, pues les deseo un super día o noche, no sé qué horas es su momento que ven el video y nos vemos pronto. Allez, au revoir, bon courage et à toutes.